Amigos televidentes, tengan ustedes buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta emisión especial de su informativo La Noticia con lo más relevante de los hechos acontecidos en el país y el mundo. Comenzamos. Mucha atención, pues el Ministerio de Educación anunció a través de su cuenta Twitter que, de acuerdo a las disposiciones emitidas por el COE Nacional, se autoriza el inicio del año lectivo para el régimen Costa y Galápagos 2020-2021. El 18 de mayo para las instituciones particulares fiscomisionales también que lo soliciten. Las autoridades expresaron que toda institución que requiera acogerse a esta iniciativa deberá estar preparada para brindar una educación virtual, implementando el modelo pedagógico nacional impuesto por el Ministerio de Educación. Para optar por esta iniciativa, la máxima autoridad deberá enviar una solicitud vía correo electrónico a las autoridades del SONAL o a la subsecretaría, dando a conocer su inicio de clases. Dicha solicitud se receptará hasta el 13 de mayo. Continuamos con más información. El comandante general de la Policía, Patricio Carrillo, informó que el supuesto sobreprecio en la adquisición de insumos en el hospital de la institución fue detectado gracias a la puesta en marcha de un sistema de transparencia. Además, informó que 10 servidores fueron detenidos para investigación. Que el supuesto sobreprecio en la compra de 400 bolsas para cadáveres es un proceso viciado y que raya en el campo penal, manifestó el general Patricio Carrillo. Dijo que la aplicación de un sistema de transparencia fue lo que permitió detectar el posible ilícito registrado en el Hospital de la Policía en Guayaquil. Adicionalmente, en el sistema de control y evaluación que realizan otras instituciones del Estado como la Contraloría, hemos dado las disposiciones para que se lleven los expedientarios respecto de cada uno de los procesos de compra pública relacionados con los equipamientos para las unidades de salud. En lo administrativo tomaremos las acciones que correspondan. Yo quiero descartar la posibilidad de que en la institución exista un sistema dedicado a esto. La noche del miércoles se realizó un allanamiento en la Casa de Salud. Decomisaron computadoras y documentos. El comandante informó que 10 servidores fueron retenidos para que rindan su versión. Entre ellos se encuentra el director administrativo, el director médico, el asesor jurídico, se encuentra quien llevaba la compra pública, se encuentra quien hacía las funciones de bodega, quien era la persona que lideraba el contrato. Además, trabajadores del hospital denuncian otras irregularidades. Nos están dando una mascarilla de esponja cuando no debe ser así, tiene que ser la N95. El 60-70% del personal salió positivo y hemos estado trabajando aún así aquí, enfermos, con síntomas. Frente a lo que está ocurriendo, la general Tanya Varela hace una aclaración. Que las responsabilidades son individuales, no institucionales, y que nosotros como Policía Nacional, cero tolerancia a cualquier acto de corrupción que se pueda cometer dentro de la institución. El delito a investigar es el de peculado, contemplado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal, cuya sanción es de 10 a 13 años de prisión. Informó Jorge Salazar. Continuamos con más información. La Fiscalía justamente se ha manifestado respecto a este tema por medio de redes sociales, en donde dice ahora Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Fiscalía S y Policía Ecuador ejecutan 11 allanamientos en varias ciudades luego de que se denunciara una presunta red de corrupción en Finanzas S que involucraría otras carteras de Estado. Esto está todavía en desarrollo. Podemos ver las gráficas, más que nada la policía realizando este tipo de operativos, las fotos, que es lo que registra la cuenta de la Fiscalía en las redes sociales. Más adelante igual tendremos información respecto a todo lo que se está llevando a cabo por parte de la Fiscalía y la aparente situación de corrupción que se está denunciando.
Vamos con más información. Según el primer reporte de contagios emitido por el COE cantonal, el 32.7% de guayaquileños contrajo coronavirus. La alcaldesa Cintia Viteri dijo que las atenciones médicas permitieron evitar más muertes, pero aclaró que la ciudad se mantendrá con el semáforo en rojo. Tras conocer los resultados de 2 nuevas muestras en 14 días, tomarían decisiones el próximo 24 de mayo, más que nada. Fue una muestra de 1.543 personas que se sometieron a las pruebas inmunológicas adquiridas por el Cabildo en los últimos 7 días y que dan el primer corte que establece el 32.7% de la población está contagiada. 500.000 de personas tiene el virus activo. Y si ese 500.000 de personas está en la calle con síntomas o sin síntomas, significa que van a contagiar. Informe Confidencial levantó la encuesta en 4 sectores con el mayor índice, entre ellos Tarqui, Jimena y Febres Cordero. En el COE explicaron por qué, después de la atención domiciliaria e intermedia, las muertes bajaron de 460 a 22. Se han atendido aproximadamente 2.088 pacientes, de los cuales estos pacientes, 184 requirieron oxigenoterapia. De la perimetral hacia el oeste es donde está el más alto número de contagios y donde vamos a instalar un hospital con oxígeno. Cintia Viteri aclara que eso no significa que Guayaquil cante victoria. En 14 días se efectuarán 2 muestras más. Es probable que tengamos que agregarle un 15 o un 20% de falsos negativos. La decisión del COE cantonal es que nos mantenemos en semáforo en rojo hasta el 24 de mayo. Eso es irreversible. En tránsito se informó los operativos efectuados en 7 puntos de acceso y otros 20 móviles han permitido detener al menos la inconsciencia. 12.000 multas y 3.000 carros que están detenidos o retenidos. Pero mientras se intensifican las acciones preventivas en Guayaquil, el municipio ya anticipa la contingencia económica para los próximos meses. 50 millones de dólares en líneas de crédito a través de la banca privada para pequeños y medianos negocios golpeados por la cuarentena. Que no despidan a sus empleados y para que les paguen el seguro social. Acá estamos hablando de montos mayores, que pueden ir desde 5.000 a 25.000 dólares. La idea es prevenir tanto la salud como la vida y en un momento prudente volver a la nueva normalidad del distanciamiento social. Informó Jorge Escobar. Continuamos con más información. En el centro de Quito fue levantado el cuerpo de un adulto mayor, quien aparentemente falleció por COVID-19. Aparte, una segunda muerte por COVID-19 fue reportada en la parroquia Yaruquí, al oriente de la capital. Como a todos en su situación, les costaba asumir que papá Lucho los abandonó. Uno de los parientes indicó que hace 15 días presentaba síntomas como fiebre, dolor de cabeza, tos y malestar del cuerpo, a lo que los médicos del centro de salud supuestamente le mandaron reposo y algo de medicina. Nosotros estuvimos desde la mañana aquí, le cogieron la presión, todas las cosas y le dejan botar en una banca y le dejan que se termine de morir ahí. Que conforme pasaban los días el cuadro iba empeorando, sin saber qué hacer, cómo ayudar, optaron por bajar nuevamente al centro de salud, donde llegó con vida. Algunas horas pasaron y los parientes dicen que el cuadro médico se complicó, aparentemente tuvo problemas de respiración. Que no tenía eso, que solo es pulmonía, que solo pañitos de eucalipto, que no sé qué, solo le hagamos de eso y eso y eso. Inclusive antes de ayer nos llamamos otra vez al 911 porque así no se puso mal. Por los síntomas presentados, supuestamente se trataría de un nuevo caso de coronavirus. Tras su fallecimiento se activaron todos los protocolos sanitarios para el levantamiento del cuerpo. El médico que se encontró atendiendo al paciente indica que es una sospecha de COVID por las características y los síntomas que presentaba. Por cerca de 2 horas se cerró una de las calles del centro histórico. Los funcionarios de los organismos encargados del procedimiento entraban y salían, mientras los familiares, unos de lejos y otros de cerca, lloraban la partida de su ser querido. Procedimiento técnico de identificación y etiquetado y embalaje del cadáver que tiene un diagnóstico de sospecha de COVID.
Más tarde, lamentablemente, una segunda muerte por COVID fue reportada. En esta ocasión, una mujer falleció al interior de su domicilio en la parroquia de Yaruquí, al oriente de la capital. En Quito, informó Iván Casamen. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, dio a conocer que desde este jueves 7 de mayo se procedía a la desactivación de la Fuerza de Tarea Conjunta, encargada de vigilar el correcto cumplimiento de la restricción de movilidad en medio de la emergencia sanitaria del COVID-19. La Fuerza de Tarea Conjunta fue creada el pasado 22 de marzo como respuesta a la necesidad de ejercer mayor control a la restricción de movilidad en la zona especial de seguridad. Más de un mes después, el ministro de Defensa dio a conocer el futuro de esta agrupación. Se desactiva la conformación de la zona especial de seguridad y al mismo tiempo de la Fuerza de Tarea Conjunta. De su parte, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, dio detalles sobre los indicadores actuales, cifras que se muestran alentadoras y que motivaron la toma de esta decisión. Pues es que usted sabe que aquí en Guayas llegamos a tener casi 650 fallecidos al día y hoy hay 62. Ese es el indicador más importante y el número normal de la provincia es ese, entre 62 y 68. Los ingresos a emergencias bajaron en un 87%. El anuncio lo realizó durante la mañana de este jueves desde la primera zona naval en el sur de Guayaquil, en medio de una ceremonia. Eso no significa que la lucha ha terminado, ni significa que Fuerzas Armadas se retira del control y del trabajo de apoyo. Toma una situación similar a la del resto del país. Respaldo en controles, control del toque de queda. El segundo mandatario aprovechó para referirse al caso de sobreprecios en la adquisición de bolsas para cadáveres. Gracias a Dios nosotros tomamos la decisión de que todas las compras en emergencia sean públicas, en línea y en vivo. Vamos a revisar todo y quien ha cometido un acto de corrupción tenga la seguridad que va a responder ante la ley. Informó José Morales. Este jueves en Guayaquil se registraron extensas columnas de personas quienes buscaban ingresar a la agencia de Ban Ecuador para cobrar su bono de desarrollo humano. A pesar de las evidentes dificultades para movilizarse, igual debieron hacer el esfuerzo y con la ayuda de otras personas se acercaron hasta la agencia de Ban Ecuador ubicada en la zona comercial California, en la vía Guayaquil-Daule. Que a veces hay personas que vienen demasiado delicadas con silla de ruedas, que no pueden caminar y sí sería bueno que venga un familiar para que le pueda transmitir también los beneficios a ellos. Personas capacitadas, irle a dejar a su casa, los pequeños que reciben, si es que les toque y ve que están demasiada gente, ir a las casas a dejarles, ¿qué más puede ser? Y mientras ellos llegaban con dificultad, en el sitio existían ya grandes columnas de ciudadanos en busca de acceder al cobro respectivo. Sus rostros de desesperación indicaban que la espera se les estaba tornando demasiado extensa. Yo a las 1:30 de la mañana ya estaba la cola, ya más allá atrás estaba. Y ahí también gente que también son abusivas también, que comienzan a vender puestos aquí adelante también. Es un sacrificio bien grande porque en esa hora no hay bus. Y entonces nos toca caminar. Hay gente que también yo he visto tercera edad que vienen caminando. Y que la mano con el chique. Unos iban en busca del bono de desarrollo humano, mientras que otras personas pretendían cobrar el bono de contingencia familiar, creado durante la emergencia producto de la pandemia por el coronavirus. Aseguran que en el mes anterior la historia fue parecida y por este motivo se les hace necesario llegar en la madrugada. Duermen incluso en el sitio durante unas cuantas horas y el primer cántico del gallo se levantan a mantenerse en pie en la columna hasta que llegue el momento de recibir la ayuda estatal. Que la necesidad de esta situación que estamos pasando el país nos obliga también a pasar todo esto de aquí. Entonces necesitamos comenzar a cobrar eso para sustentar lo que es a unos días cuando sea. Informó José Morales. Pese a las restricciones de circulación vehicular en Quito, cada día se incrementa el número de autos que transitan por las principales avenidas, sumado al aumento de ventas ambulantes. Esto en medio del temor de muchos ciudadanos, quienes aseguraron que salen de sus casas para comprar víveres y realizar trámites inaplazables. Nosotros ya por la obligación de que tenemos que trabajar, pero la gente, muchos salen de gana. Solo porque están estresados, no debe ser así.
Este es el criterio de muchos ciudadanos, quienes aseguraron sentir temor por el incremento de personas en las calles y el aumento de autos circulando en la ciudad. La mayoría de personas que salen de sus viviendas toman en cuenta las recomendaciones y portan mascarillas, guantes, visores y en algunos casos ropa de protección. Sin embargo, aún hay personas que parecerían no estar al tanto de la pandemia. Inseguro, no sabemos cuándo va a terminar. He salido a los tiempos, a los más de 8 días de salida, porque bueno, o puedo contagiar o me pueden contagiar a mí. En el norte de la capital el flujo vehicular cada día incrementa, en especial en sectores comerciales donde existen supermercados, farmacias y bancos. Espacios en los cuales los comerciantes informales aprovechan la oportunidad para ofertar sus productos. Antes, cuando estaba la situación, todo transitaba la persona, sí se podía hacer algo, pero ahorita estamos luchando ahí cada día. Motociclistas que prestan el servicio de entrega a domicilio mencionaron que es necesario que la comunidad tome conciencia en la importancia de permanecer en sus hogares, por lo cual muchos optan por hacer turnos y permanecer varios días en sus casas. Hay que cuidarse uno también porque si no, y ahorita recién estamos saliendo a trabajar. En tanto, policías, militares y agentes metropolitanos realizan la vigilancia de los espacios públicos, pues muchos parques tienen la hierba crecida, lo cual podría ocasionar problemas futuros. Esto junto a operativos de control que se efectuarán las 24 horas del día, informó Sofía Vintimilla. El COVID-19 alteró todas las rutinas y en esa búsqueda incesante de la noticia estamos nosotros, con la responsabilidad de mantenerlos informados sobre un enemigo que no lo podemos ver. Les mostramos el lado humano de los profesionales de la información. Mi mamá es el centro de mi mundo. Entonces, al verla postrada, pues fue difícil y eso golpeó mucho. Pero cuando empezaba a observar que un amigo falleció por coronavirus, sí daban esos instantes en los que te quedabas en silencio. Porque detrás de la noticia hay ideales de un periodismo renovado y solidario. No se pierda a las 22 horas en la noticia Emisión Estelar por RTS. 18 horas con 17 minutos, continuamos con más información. La Comisión Nacional Anticorrupción denuncia irregularidades en 23 procesos de contratación en la red de salud pública por un valor de más de 3.5 millones de dólares. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, anunció que presentará la documentación a las instituciones correspondientes. Salen a la luz nuevos casos de supuesta corrupción sobre contrataciones en hospitales públicos. La Comisión Nacional Anticorrupción detectó 23, de los cuales 16 corresponden al Ministerio de Salud Pública, con posibles irregularidades en adquisición de insumos médicos y medicinas, con un valor aproximado de 35 millones de dólares. Estos 23 casos están vinculados a 7 hospitales de la red pública, y en ellos nos ha quedado clarísimo que se ha favorecido a 11 proveedores. Los 23 procesos de contratación corresponderían a los hospitales Enrique Garcés, General del Sur, Pablo Arturo Suárez, Teodoro Maldonado, San Francisco y Carlos Andrade Marín. Según Germán Rodas, coordinador de la comisión, varios funcionarios estarían involucrados. Los directores financieros, los pagadores, los contadores, el personal vinculado con el manejo de la economía de los hospitales y los guardaalmacenes que reciben supuestamente los productos. En la investigación de la comisión se evidencia el modo en el que estarían operando los contratistas y proveedores. En la lista aparece una empresa vinculada al caso de sobreprecio de fundas para cadáveres en el hospital del IES Los Ceibos. Esa empresa Silverti, por ejemplo, que estuvo en el en el caso de Los Ceibos con este acto dramático y de infamia para el país, pues también tuvo en el Teodoro Maldonado un contrato irregular por $1.950.000. La documentación fue entregada al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, quien participó en la convocatoria virtual. Esto lo voy a tomar yo como una cuestión personal. Se necesita transparentar cada una de las denuncias y lo voy a coordinar obviamente con los entes que corresponden, como son la Fiscalía, como es la Contraloría. Otros 6 hospitales son investigados por posible corrupción en la adquisición de mascarillas, fundas para cadáveres y equipos médicos. Informó Priscila Cadena.
El gobierno impulsa el consumo de productos nacionales como parte de las acciones para enfrentar el impacto económico generado por la emergencia sanitaria. El ministro de Comercio Exterior, Iván Ontaneda, realizó el lanzamiento oficial de la campaña en las instalaciones de Megamaxi en el norte de Guayaquil. Un ministro altera el ambiente en los pasillos de Megamaxi, donde el apuro sigue comprando bajo los protocolos establecidos por la pandemia. Esto es ecuatoriano, ¿no? Sí, todos son ecuatorianos. Iván Ontaneda muestra todos los artículos que le indicaban para promover. Hoy debemos consumir lo nuestro, apoyar a nuestros hermanos, que los trabajos se sostengan, que comprar producto nacional sea la moneda de cambio para sostener empresas que hoy están pasando durísimos momentos. La idea es que entre ecuatorianos apostemos por lo nuestro. Seguiremos impulsando diferentes maneras como son finales de góndola, asesorías, entre otros, con el fin de ayudar a la producción nacional de las empresas MIPYMES. Allí también las dueñas de algunas líneas que versaban entre alimentos, vestuario y bisutería. Producto nacional. La única manera de sacar el país adelante es pudiendo poner nuestros productos en cadenas de almacenes como lo es la cadena de almacenes de Megamaxi, y a esas unidades productivas que somos parte del registro único artesanal. Para nosotros esta es una visibilización y esta visibilización tenemos que aprovecharla. Lo que se busca es crear conciencia nacional como el engranaje mayor en la reactivación económica tras las muelas y los polvos que el COVID se llevó, informó Jorge Escobar. En Ecuador, más de 66.000 personas han perdido su empleo durante la emergencia sanitaria. Ante esta situación, el Frente Unitario de Trabajadores convoca a un plantón para este viernes. El ministro de Trabajo, Luis Poveda, anunció el número de personas que han perdido sus empleos durante la emergencia sanitaria. Tenemos a la actualidad 66.400 trabajadores desvinculados, ¿verdad? Por distintas causas. Ante los despidos y el desempleo, el Frente Unitario de Trabajadores convocó a un plantón. El día viernes a las 10 de la mañana, ecuatorianos, vamos a hacer un plantón. Un plantón por la vida. El mismo se realizará a las afueras de la Asamblea Nacional, institución a la que los sindicatos solicitan el archivo de las leyes de carácter económico urgente enviado por el Ejecutivo. El ministro Luis Poveda, que intervino en la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, respondió ante la interrogante de varios legisladores que cuestionaron cómo se va a comprobar científicamente que un empleado contrajo el coronavirus en sus actividades laborales, como se estableció en el Acuerdo Ministerial 023. Como Ministerio de Trabajo hemos indicado que los casos que se puede establecer por medios científicos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, un vínculo directo entre la exposición a agentes biológicos que resulte de las actividades laborales contraídas por el trabajador, se puede considerar un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Ante esto, la asambleísta Marcela Holguín consideró un mecanismo poco probable. ¿Cómo nosotros podemos determinar entonces que se realicen este tipo de pruebas científicas para determinar cómo una persona contrajo el virus cuando el sistema de salud ya no aguanta más? El desempleo, el coronavirus y el seguro social son algunas de las preocupaciones que se manifiestan en el sector laboral, informó Valeria Navarro. Reiniciaron los trabajos de construcción del Hospital General de Durán. Los habitantes de ese cantón de Guayas esperan que esta vez la obra sea culminada, pues afirman que la localidad carece de una unidad hospitalaria integral autosuficiente para atender a esa comunidad. La obra está situada al frente del predio de la antigua Feria de Durán. De acuerdo a un comunicado del SECOP, se informó que una vez cumplido con las directrices del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, se notificó a la contratista el reinicio inmediato de las labores. Le mandó una carta al presidente de la República, el vicepresidente, el 22 de abril. Aquí está la carta pidiéndole la terminación, que se reinicien los trabajos y se termine la construcción del hospital. Tenían que haberse dado prioridad a la salud, porque este hospital siempre he dicho no solamente, bueno, Durán necesita un mínimo unas 200 camas.
Pero si tenemos 3 subcentros que dicen los coordinadores de salud de aquí de Dorante, que son muy buenos, son excelentes, con un hospital, si le damos atención podríamos ayudar a los cantones cercanos, pequeños, como Ujañahuache, por ejemplo. El COVID-19 nos puso a prueba, haciéndonos reflexionar sobre las cosas importantes de la vida. ¿Cómo superaron el COVID-19? Antes no era una persona tan creyente, pero gracias a esto todos los días oro, agradezco. Esta nueva oportunidad de vida que me ha dado. Es el hecho de que uno dé a conocer su problema, porque en fin de cuentas nosotros logramos subsanarlo con la bendición de Dios. Historias llenas de esperanza y fe, contadas por sobrevivientes. De lunes a viernes, emisión estelar, de las 22 horas, por RTS. De Quito, más de 8.000 plazas de trabajo están en riesgo. La crisis económica provocada por la expansión del coronavirus también afecta al sector del transporte aéreo. Las aerolíneas están quemando a una velocidad impresionante la liquidez que tienen, porque sus gastos fijos de leasing de aviones, parqueos de aviones, nóminas, seguros, siguen manteniéndose. Hay que seguirlas pagando, es decir. En el Ecuador funcionan 22 aerolíneas y la mayoría de estas han paralizado sus actividades. Las pérdidas de este sector son millonarias. A nivel latinoamericano, más o menos las pérdidas están alrededor de 20.000 millones de dólares. El aeropuerto de Quito alista protocolos de seguridad y ha solicitado al COE Nacional que permita reactivar sus operaciones a partir del mes de junio. Nos estamos preparando para esta posibilidad y para esta decisión. En algunos países están tomando pasos más avanzados que en otros. Las plazas de trabajo están en riesgo. Solo en Quito esta es la situación. Entre todos sumamos unas 8.500, 9.000 personas. Con la inactividad, con la reducción drástica que se ha tenido de pasajeros, que hablamos que se alcanzó aproximadamente un 90% de reducción de pasajeros. Por supuesto, estamos operando con niveles mínimos de personal. Por ejemplo, la terminal de pasajeros se está trabajando con aproximadamente 50 o 60 personas. La reactivación del transporte aéreo será paulatina. Hasta mediados del 2021, el que podamos llegar a la normalidad. La dinámica de este sector dependerá también de si los demás países retiran las restricciones de movilidad. Claro, entonces no nos sirve de nada el reabrir las operaciones aéreas internacionales si nuestros principales mercados, como son Estados Unidos, Colombia, Perú, España, siguen cerrados. Al momento, los aeropuertos solo reciben vuelos humanitarios y de carga, informó Valeria Navarro. La municipalidad de Tulcán, en la provincia de Carchi, efectuó el primer censo a ciudadanos venezolanos que deseen regresar de manera voluntaria a su país. Fueron 166 los migrantes censados y de ellos 90 serán elegidos por las autoridades venezolanas para abordar un avión el próximo sábado rumbo a Venezuela. El municipio de Tulcán, a través de la coordinación del Consejo de Protección de Derechos, elaboró un censo previo de ciudadanos venezolanos que se encuentran en el puente internacional de Rumichaca, tomando información de personas que voluntariamente desean regresar a su país natal. Para la elaboración de este listado, están dando prioridad a grupos familiares que tengan niños y adolescentes, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Tomando alguna información de las personas que voluntariamente quieren regresar a su patria y están inscritos algunas personas que entrarían en lista de espera, o dependiendo del grado de vulnerabilidad se iría seleccionando de ese grupo de personas. Se indicó además que el proceso determina que los ciudadanos que fueron parte de este censo serán luego entrevistados con funcionarios de la Embajada de Venezuela, quienes deberán llenar un formulario en línea, pasar los protocolos de salud establecidos. Serán las autoridades venezolanas quienes definirán el listado para que sean trasladados en el primer vuelo de 90 personas que estaría previsto para el próximo sábado 9 de mayo desde el aeropuerto de Tulcán. Todo lo llevamos de manera planificada, está previsto para el día sábado creo que es entre las 9 de la mañana, si ya todo sale
se cumplen los días de entrega de información, a ver cómo les va a ir a los funcionarios de la embajada en las entrevistas que van a realizar. Mientras que los extranjeros solicitan a las autoridades locales puedan brindarles alojamiento, alimentación, evitando así ser víctimas del frío y el hambre. Aquí abajo, que hace demasiado frío, llueve, es un problema con todo, para las necesidades, para los alimentos, todo está cerrado. Las pocas personas que nos ayudan, bueno, siempre... Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. En el mundo se registran más de 260.000 personas muertas a causa de la pandemia del COVID-19 y en Latinoamérica se mantiene el caos, al punto de que autoridades de Brasil piden ayuda internacional debido al colapso. Mientras tanto, en otros países de la región inician poco a poco la reactivación económica. Muerte y desesperación es el panorama que se mantiene en Brasil debido a la gran cantidad de fallecidos que deja la pandemia, enfermedad que incluso llegó a los rincones de la selva amazónica. Estas imágenes son de Manaus, ahora el foco del brote. Sus habitantes cavan fosas comunes, pues todos los cementerios colapsaron y los familiares lloran la ausencia de sus seres queridos que ahora ya no están. Mi padre fue enterrado como un animal, como un perro. Es una falta de respeto con el pueblo. Ante la caótica situación de esta ciudad, el alcalde suplica asistencia internacional. He adoptado todas las medidas y todas las recomendaciones de la OMS, incluida la contratación de más profesionales para actuar en la primera línea de esta guerra. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, pero les digo que es muy poco frente a esta barbarie. El alcalde de esta ciudad pide de manera urgente equipo médico, escáneres y equipo de protección. Todo esto ocurre cuando la nación en las últimas 24 horas registró 600 fallecidos, llegando así a casi los 8.000 muertos. Otro de los países más afectados de la pandemia es Paraguay. El país vive una ola de despidos a causa del brote. Solo en estos meses de recesión, 65.000 personas perdieron su empleo. No todos han recibido su liquidación y es lo que más preocupa. Ayer, ¿verdad? Desde la directiva nos dijeron, bueno, tantas personas, 49 es la cifra que nos habían dado, iban a ser despedidos y que por favor nosotros seamos los que avisemos. Por lo que varios sectores del país denuncian que estos despidos masivos se han realizado de manera impune, mientras que otros países de la región como Colombia, México, Perú y El Salvador, que no ha estado todo el tiempo, ha aparecido en esta época lluviosa. Si por Dios no quiera aparece el COVID, las dos mezclas podrían diezmar absolutamente la población. Patricia Hualinga es originaria del pueblo quichua de Sarayaku. Dice que las reiteradas crecentadas del río Bobonaza, que inundó varias poblaciones, favorece a la proliferación del mosquito Aedes aegypti, que es el transmisor de esa enfermedad. Muchos miembros del pueblo de Sarayaku, mujeres, niños, hombres, fiebre alta, dolor de extremidades, dolor de ojos, a veces hemorragias. Y realmente no se ha visto esa posibilidad de verificar en las comunidades de que puedan estar con una epidemia de dengue. Ella está en Puyo con su familia y contrajeron el dengue, por lo que dice, saben cuáles son sus síntomas. Incluso habla de que hay personas adultas que habrían muerto en Sarayaku, aparentemente por esta patología en los últimos días. 2 personas mayores y la última fue una señora de Cali. ¿Con qué murió? Con fiebre. De su lado, el director distrital de salud de Pastaza, Robinson Chimbo, señala que hay desde enero 80 casos confirmados de dengue, pero solo en la meseta alta y en particular en Puyo, como en Santa Clara. No hemos tenido casos reportados en el sector rural. Afirma que en Sarayaku hay puestos de salud, tanto del Ministerio de Salud como del Seguro Campesino, cuyos funcionarios no han reportado casos de enfermos por dengue y peor aún fallecidos. No hemos tenido el reporte de estas personas con fallecimiento. La emergencia sanitaria que vive el país ha restringido varias actividades que se cumplen en medio de la selva para contrarrestar la incidencia de enfermedades endémicas en esta región, informó Anabel Belín. El general Ramiro Ortega se reintegró a sus labores luego de ganarle la batalla al COVID-19. El alto oficial luchó contra el virus 50 días y expresó que nunca perdió el conocimiento y agradeció al personal médico que lo asistió. Cuando uno ya está en estas situaciones, inicialmente va a generar un cuadro de depresión, de tristeza, de miedo, de temor,
por las consecuencias lamentables que presenta este tipo de enfermedad. El operativo contra el COVID-19 fue el más duro de su carrera policial. Con 35 años en la institución, es el actual director nacional de Asuntos Internos. Hace 50 días tuvo la más dura noticia. La prueba dio positivo para coronavirus y el enemigo invisible lo mantuvo al filo del abismo. Con el apoyo y la fortaleza que me brindaron las amistades, la familia, la institución, mis compañeros, hoy estamos de nuevo cumpliendo la sagrada misión de servir y proteger a la comunidad. Los primeros días fue internado en el hospital de la institución, luego lo trasladaron al Pablo Arturo Suárez. En esta casa de salud compartió sala con decenas de enfermos. Relata que el panorama no era nada alentador, vio sufrir a muchos pacientes que más tarde incluso perdieron la vida. El dolor, la tristeza de los demás pacientes que me acompañaron en la sala donde estuvimos internados, el hecho de no saber que sus familias conocían cuál era el estado de sus familiares y obviamente el mío propio. El oficial condecorado a nivel nacional e internacional relató que tuvo problemas de respiración, pero que nunca perdió el conocimiento, que necesitó de oxígeno, sí, pero que jamás fue entubado. Agradece al Todopoderoso esta segunda oportunidad. Volvió a dirigir un operativo luego de más de 50 días de luchar contra el mortal enemigo, que no pudo con sus ganas de vivir y abrazar a su familia y decir a todos que volvió para servir a la comunidad. La devoción hacia Dios también es un factor muy importante. Eso le levanta el ánimo y le apoya a uno en lo moral o en lo espiritual para seguir adelante. La fe obra, la fe se convirtió en su mejor aliada en momentos de soledad, soledad que ahora no tiene espacio en su vida. En Quito informó Iván Casamen. Cambiamos de tema, los niños continúan enviando sus saludos a las reinas del hogar. En la siguiente nota veremos las ocurrencias de los más pequeños al momento de saludar a sus madres. El amor de una madre es el combustible que hace que ser humano logre lo imposible. ¡Feliz Día de la Madre! Solos o acompañados, los niños comparten sus mensajes de esperanza a las madres por su día. Deseo que todas las mamitas del mundo, en especial a mis mamitas, feliz Día de la Madre, tome mamita. ¡Feliz Día de la Madre! ¡Feliz Día de la Madre! A pesar de los nuevos cambios en la celebración, los más pequeños toman la iniciativa y nos dan toda su alegría con cada palabra. Feliz Día de la Madre, te quiero mucho, mamacita. Feliz Día de las Madres en todo el cuadro. Te amo, mami. Mamita querida, mi hermanita y yo te deseamos un lindo día. Te amo mucho. Los pequeños les recuerdan a las madres lo especiales que son. Madrecita santa, madrecita buena, cuando tú me cantas se duerme mi pena. El mar es pequeño, grande mi cariño, porque tú eres mi sueño de niño. Será un Día de las Madres diferente, pero con ellos todo es mejor. A pesar de la situación, los niños nos recuerdan la importancia de mirar al futuro de frente y con una sonrisa. Este año las celebraciones por el Día de la Madre se vivirán de forma distinta. El confinamiento de las personas a causa de la pandemia por el coronavirus obliga a utilizar los recursos tecnológicos para acercarnos a nuestros seres queridos. En mayo se celebra el Día de la Madre en la mayor parte del mundo. Las tradiciones para esta festividad cambian en cada territorio. Por ejemplo, en Japón, lo esencial es obsequiar un ramo de claveles, cuyo simbolismo es la fuerza maternal. En México, lo acostumbrado es la serenata con mariachis. En otros países, como Etiopía, se realizan bailes y cánticos para el disfrute de la madre. Y en Rusia, lo tradicional es encender velas y pedir deseos de salud y dicha para ella. Aunque sus celebraciones tienen sus particularidades, la similitud que se comparte a nivel mundial es la reunión de las familias, con la única intención de homenajear a la madre. Pero este año las festividades cambiarán a causa de la pandemia por coronavirus y debido al confinamiento obligatorio, el juntarnos para compartir un momento ameno no será posible. Pero no necesariamente el distanciamiento significa ausencia en la celebración.
Gracias a la diversidad de canales comunicacionales, las familias podrán mirarse y escucharse para expresar sus sentimientos de gratitud y amor hacia el ser más importante de la vida, la madre. La masificación en la venta de productos en línea también se ha convertido en un aliado para la compra de diversos obsequios. Incluso las serenatas y cánticos pueden realizarse a través de videollamada. La emergencia sanitaria que estamos viviendo impide abrazar a nuestras progenitoras, pues ahora la mejor forma de demostrarles nuestro amor es manteniendo la distancia. Pero cuando todo esto pase, los abrazos serán más sinceros, los te quiero serán más sentidos y valoraremos más el cuidado que nuestras madres nos dan. Sin duda será una celebración distinta, pero mucho más cargada de simbolismos y amor. Con realización de Paola Castillo, informó Patricia Aldaz. Cambiando de tema, varias personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en el norte de Guayaquil. El irrespeto a las señales de tránsito habría sido la causa del percance. El accidente se produjo en la intersección de las avenidas Pedro Menéndez Gilbert y Carlos Luis Plaza Dañín, en el norte de la urbe. En el sitio, 3 personas resultaron heridas, producto del choque entre 2 vehículos. El accidente se registró entre un bus de transporte de pasajeros y un vehículo particular. Sí, las personas heridas son 3 infantes, 3 niños, que luego, repito, se llevan a la casa asistencial que está aquí cerca, Roberto Gilbert. Los menores afectados se movilizaban en el automotor, que tras la colisión se impactó contra el parterre. Testigos aseguran que el conductor irrespetó la luz roja del semáforo. Quiso entrar, pero a alta velocidad, se supone, ¿no? Por el impacto del golpe. Y el bus iba cruzando y ahí se impactó con la parte delantera del bus. Ambos conductores fueron retenidos hasta que se esclarezcan los hechos. Entre tanto, los niños heridos se encuentran fuera de peligro. Informó Jorge Salazar. Más información: delincuentes asaltaron a 2 jóvenes en la vía perimetral en Guayaquil. Estos hombres deberían estar dentro de sus viviendas cumpliendo el toque de queda. Sin embargo, tenían otros planes para pasar la madrugada de este 6 de mayo. A pocos metros caminan sus próximas víctimas, sin saber que llegarían a casa sin nada. Los antisociales corren para atrapar a la pareja, que aunque al principio intenta huir, se da por vencida, luego de recordar que la vida es más valiosa. Sin ser policías, los malandrines cachean a la chica para corroborar que entre las prendas no guarde un celular o dinero en efectivo. El resto de los objetos le sacan del bolso que portaba. Luego, cuando se disponían a robarle la bicicleta al joven, escuchan las sirenas de la patrulla, lo que los impulsa a salir corriendo. Fueron atrapados y ahora deberán rendirle cuentas a las autoridades policiales y judiciales. Informó Maite Morán. Los trabajos de reparación de los 2 oleoductos que transportan el petróleo desde el nororiente de la Amazonía hasta Esmeraldas terminaron y permitirán que de forma inmediata se reinicie el transporte del crudo. El 11 de mayo se prevé realizar el primer embarque para exportar 480,000 barriles. Luego de un mes de la rotura de los 2 oleoductos, el SOTE, Sistema de Oleoductos Transecuatoriano, como el de Crudos Pesados OCP, se terminaron los trabajos de reparación. Se construyó un tramo de tuberías de 1.7 kilómetros de longitud por una nueva ruta, sorteando el área donde se produjo el hundimiento de terreno que provocó la contingencia en el sector de San Rafael, en el límite entre Napo y Sucumbíos. Ha podido hacer una variante que tiene el 73% de ella enterrada. Esto representó un reto adicional, ya que tuvimos varios retos con el tema del terreno, porque es un terreno muy complicado. La topografía del terreno agreste dificultó la tarea. Un total de 270 personas, apoyados con maquinaria, trabajaron durante 57,000 horas, 24 horas del día, sin pausas, para empatar los ductos. Fue una tarea titánica a la que se enfrentaron. Esta variante es de una tubería de 34 pulgadas,
es aproximadamente 86 centímetros de diámetro cada tubo. Con la terminación de la reparación, nuevamente se reactivará el flujo del crudo desde los campos del nororiente amazónico hasta Esmeraldas y así garantizar la explotación petrolera, que es fuente importante de recursos para la economía del país. El primer embarque de crudo se hará el 11 de mayo, con alrededor de 480,000 barriles. Y básicamente se tiene previsto exportar alrededor de 3.9 millones de barriles de crudo napo en el mes de mayo. Una buena noticia para un país sumido en una emergencia sanitaria y necesitado de recursos para afrontar la crisis económica que deja la misma, informó Anabel Belín. Mientras la pandemia de coronavirus causa temor a los habitantes del mundo, hay países como México, donde el miedo no necesariamente es a la enfermedad, sino a la violencia. Según testimonios de los habitantes de varios estados de ese país, narcotraficantes, criminales y grupos armados tendrían más presencia que el propio gobierno. Estas imágenes son de hace días en la ciudad de Juárez, en el estado de Chihuahua, en México. Un hombre a sangre fría dispara desesperadamente al conductor de un vehículo hasta matarlo. Poco después de su cometido, huye en el mismo auto donde fue grabado este video. Lo que más asombra es que esta víctima mortal se convirtió en la número 157 de homicidios únicamente del mes de abril en este estado, casi al mismo tiempo en que las autoridades de salud estatal confirmaron la víctima fatal 111 por coronavirus. Y es que parecería hasta una frase contradictoria, pero no. En México la violencia por armas de fuego es aún más temida que la propia pandemia que azota al mundo. En los rincones más aislados del país, los narcotraficantes, criminales y grupos armados tendrían más presencia, incluso que el mismo gobierno. Así lo afirman los propios habitantes. Pues no me causa tanta preocupación como es vivir todos los días aquí en Juárez, la verdad. Ahí los números hablan por sí solos. Para las autoridades de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, las muertes por violencia en ese 2020 cada vez van en aumento. Sé que serían 5 a diario, de los cuales, bueno, en su mayoría han sido con proyectiles de arma de fuego. La pacificación que prometió el gobierno de Andrés López Obrador sigue sin llegar. Nosotros enfrentamos un régimen que desaparecía a personas y nunca rompimos un vidrio. Es posible protestar sin violencia. Pero si de desaparecidos hablamos, en el país azteca se desconoce del paradero de 61,000 personas. Informó Ismenia Solórzano. Bien, y con esta información llegamos al final de esta emisión especial de La Noticia. Os esperamos a las 22 horas con nuestra edición estelar, donde les tendremos más información. Muy buenas noches.